Pedimos disculpas por problemas técnicos. Hemos iniciado con unos minutos de retraso. La Facultad de Ingeniería en Electricidad les da la más cordial y bienvenida a esta charla FIEC el día de hoy con el máster Víctor Azanza Armijos. El tema es Sistema de Interfaz Cerebro-Computador BSI, que utiliza una novedosa técnica de procesamiento basada en la selección de electrodos para el control de prótesis de mano robótica. Vamos a conocer un poco a nuestro expositor. El ingeniero Víctor Azanza Armijos es docente de la FIEC y estudiante doctoral. Ha estado investigando campos como diseño de sistemas digitales basados en FPGA, sistemas embebidos, diseño de hardware y procesamiento de señales biomédicas, con un interés de investigación importante en inteligencia artificial e interfaz cerebro-computadora. Se graduó como magíster en automatización y control industrial en el año 2012 en la ESPOL. Actualmente es candidato doctoral de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en informática aplicada. Damos la bienvenida a nuestro expositor, el máster Víctor Azanza Armijos. Muchas gracias. Hola. Sí. Muchísimas gracias por la introducción, muy amable. María Angélica, muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio. Obviamente yo no soy el primer autor es la ingeniera Alison Constantin, de acá de la Facultad de Eléctrica en ESPOL. Sin embargo, haré la presentación hoy, ya debido que a agendas, obviamente, pues había un poquito de, se nos cruzaban los horarios, ¿no? Entonces yo voy a hacer la presentación de este artículo, el cual fue presentado en el Congreso de Biomédica en IFAC. Bueno, es un congreso de IFAC, de International Federation of Automatic Control. Esto fue en Bélgica en este año, de hecho, sí, hace unos cuantos meses. Entonces el artículo ya está publicado, de hecho ya pueden acceder de manera gratuita y leerlo si gustan, y pues este es el nombre: BCI System Using a Novel Processing Technique Based on Electrode Selection for Hand Prosthetic Control. Y bueno, pues pueden descargarlo si prefieren para ver más detalles, ¿ya? Bien, entonces un poquito la agenda que vamos a revisar es un poquito la introducción. Haremos un overview acerca de lo que vamos a tratar acá. Luego de ello hablaremos del dataset que utilizamos en esta publicación, en este trabajo. Luego de ello veremos el hardware implementation que se hizo en FPGA. En este trabajo se usó las Field Programmable Gate Array, que son unas tarjetas bastante interesantes. Con ellas voy trabajando un buen rato y se han hecho cosas y aplicaciones muy bonitas, y esta es una de ellas, ¿no? Luego de eso veremos el BCI System Structure, el cual justamente ahí es donde está la novedosa técnica que les comentaba en el título, o que está en el título. Y básicamente consiste en utilizar un unsupervised learning para clusterizar o seleccionar o agrupar electrodos que tienen una resemblanza en comportamiento temporal, y luego de esos electrodos que tienen una resemblanza, pues obviamente, o que son afines, básicamente, nosotros cogemos y extraemos información para poder enviarle a un clasificador, ¿no? Entonces es interesante porque usamos una combinación en unsupervised y supervised learning en algoritmos de inteligencia artificial, y eso es interesante y eso es lo novedoso de este trabajo. Luego de ello veremos algunos de los resultados obtenidos, los cuales harán énfasis en cuanto a consumo de elementos lógicos configurables, en cuanto a memoria, en cuanto a pines, ¿sí? Siempre en toda aplicación basada en hardware que hacemos, tratamos de ver qué tan, o sea, medirnos, ¿no? Medirnos y decir, bueno, qué tan bueno, qué tan poco, qué tan mucho usamos de los recursos del hardware que tenemos en el dispositivo de desarrollo, en el hardware de desarrollo. Y obviamente también pues los accuracies como parte de los algoritmos de clustering o classification en este caso que usamos. Luego de ello pues terminamos con las conclusiones y las gracias. Bien, entonces empecemos un poco con la introducción. Es de conocimiento de todos que
Bueno, pues lamentablemente cuando las personas sufren algún tipo de amputación en extremidades, la forma de vida de las personas que se ven afectadas en esto sufre un cambio, ¿no? Tal es así que hay muchos dispositivos disponibles en cuanto a prótesis para tratar de ayudar a las personas que han padecido de esta lamentable situación. Sin embargo, pues eso con el ánimo de ayudar pues, a- a recuperar un poco la movilidad, quizás las destrezas que las personas usan. De hecho, tengo unos muy buenos amigos aquí en Guayaquil, voy a mencionarlo, Ecuaprótesis. El otro día estábamos reunidos y me mostraba algunas de las prótesis que había hecho para ayudar a las personas y fue muy interesante porque en una de las prótesis había una persona que incluso gracias a la prótesis de extremidad superior podía manejar un vehículo y obviamente seguir con su trabajo y eso es muy bonito, muy interesante. Claro que obviamente la mano diseñada para ese tipo de propósito es una mano pasiva, pero porque la aplicación así lo demanda, ¿no? Sin embargo, esa es una prótesis pasiva. Sin embargo, también hay prótesis activas. También tengo un amigo, Giuseppe se llama, él ha tenido mucha experiencia usando prótesis activas y bueno, pues él siempre me cuenta cuando conversamos, siempre me cuenta que a él no le interesa tanto la estética. Muchas veces hay manos que son antropomórficas. Él cuenta en las conversaciones que hemos tenido, él siempre hace hincapié de que no le gusta tanto, no le interesa mucho la estética, más bien la funcionalidad. ¿Sabes? Así que hay algunos tipos de prótesis que no son tan estéticas, sino parecen pinzas, pero son activas y en la experiencia que él cuenta, pues incluso le permite hasta escribir. Él pasó todos sus estudios usándolo para escribir, resolver exámenes y todo, y pues bueno, esa es la diferencia, ¿no? Hay prótesis activas y pasivas con la finalidad de ayudar a las personas que han sufrido algún tipo de pérdida en extremidades para tratar de que el cambio en cuanto a su estilo de vida, pues no, o en cuanto a las actividades que realizaban, pues no sea tan diferente, ¿no? Eso básicamente, ¿no? Bueno, pues ahora, ¿cómo controlar esta prótesis? Es la pregunta. Hay muchas formas, ¿no? Una de ellas es la empleando señales de electromiografía, lo cual hasta el momento pues ha demostrado ser eficiente. Sin embargo, no todo pues es perfecto. Hay ciertas complicaciones que son producto de tener un electrodo en contacto con la piel, ¿no? Primero que nada, pues depende, ¿no? Hay electrodos que son secos, hay unos que sí requieren de una ventosa adherida a la piel, ¿no? Entonces, adherida a la piel. Sí, entonces esa ventosa adherida a la piel, muchas veces cuando tú transpiras o lo tienes en el uso diario, esa sudoración hace que vaya perdiendo adherencia y eso hace que cada vez la señal tenga más ruido. Tal es así que algunos dispositivos como el MioWare han desarrollado en hardware filtros activos con el ánimo de reducir. O sea, si hay una señal de pronto de ruido, reduce un poco el ruido, pero eso hace que si tú generas presión en la extremidad, sube la amplitud de la señal, pero luego empieza a caer, producto de ese filtro, ¿no? Pues bueno, como ven, esa es una de las complicaciones con respecto a este tipo de electrodos. Otras complicaciones a nivel de usuarios que he tenido la oportunidad de conversar ha sido que, bueno, en las experiencias que ellos comentan, es que muchas veces, o sea, tanto usar la prótesis con electrodos adheribles, tantas veces empiezan a generar un poco de alergia, ¿sí? Entonces a veces hay un poquito de irritabilidad en la piel, eso se puede desarrollar incluso. Y bueno, pues eso por un lado. Otro lado también es el tejido adiposo. No siempre, estos electrodos no siempre tienen el mismo nivel de amplitud, depende de la intensidad de la actividad que tú hagas en la región donde está adherida o donde estás midiendo. Sí, depende de la intensidad, depende del tejido adiposo. Bueno, pues también hay algo que un amigo me comentaba, que es el gatilleo. O sea, tú tienes ahí la piel, pero tu piel puede moverse sobre tu extremidad y hay veces que diciendo aquí está el músculo, pero no cuentas con ese movimiento de gatilleo, entonces hay veces que cambia el lugar de medición, ¿no? Bueno, son tantas cosas, sin embargo, pues comparado a otros métodos, pues es algo más económico, por supuesto, ¿no? Sin embargo, ahí viene un detalle, ¿no? El detalle es el siguiente, o sea, si tú lo pruebas en una persona que tiene tonalidad muscular, vas a detectar señal y bastante bien, de hecho, ¿no?
Pero, ¿qué tal si hagamos este ejercicio mental? ¿Qué tal si tú vas a medir en una extremidad o un paciente quizás que ha sufrido un poquito de atrofia muscular o que quizás no tiene actividad residual muscular? Entonces ahí se complica el tema de la emisión con señales de electromiografía y esa es la razón por la cual nosotros planteamos un método alternativo. Obviamente este método no es nuevo, nos fuimos por el método alternativo de controlar un dispositivo o prótesis, en este caso activa, empleando señales de electroencefalografía, lo cual obviamente ya es un cambio de primero, lugar de medición y también en tema de procesamiento de señales, ¿no? Entonces, obviamente aquí ya hablamos de señales que se registran en la corteza cerebral, ¿sí? Obviamente hay métodos invasivos y no invasivos. Por supuesto, nos referimos a métodos no invasivos que son más económicos, presentan menos riesgo para el paciente, no requiere, o al sujeto de prueba, no requiere pues ninguna intervención quirúrgica ni nada de eso, ¿no? Entonces, en este trabajo planteamos el control de una prótesis empleando señales de electroencefalografía. Las señales de electroencefalografía presentan una característica interesante. Hay algunas bandas de frecuencia, entre ellas, por ejemplo, las bandas alfa, mu y beta. Sí, hay otras bandas, como ustedes ven aquí, y cada banda pues tiene su rango de frecuencia específica. Sin embargo, nosotros nos enfocamos en las ondas de alfa, que son cuando las personas presentan alguna actividad cerebral, ¿sí? O descanso. También la banda mu, que incluye la alfa, ¿sí? Que es presente en motor cortex, ¿sí? Donde la ejecución de tareas o pensamiento de tareas motoras, ¿no? Y también la beta que está un poquito más, bueno, sería de hecho alfa y mu y beta, perdón, pero en mu está implícito alfa también, ¿no? Y también tenemos beta que está presente en tareas de actividad en alerta, básicamente, ¿no? Cuando tú estás en alerta, pues está presente la banda beta también, ¿ya? Listo, pues entonces en esas dos bandas de frecuencias es donde nosotros vamos a trabajar y de hecho más adelante cuando veamos el tema del preprocessing, nosotros hemos definido un filtro que va desde los 5 hasta los 50 Hz para tener pues ahí ese gap en el cual entren todas estas bandas de frecuencia. Obviamente aquí está implícito la banda mu, ¿sí? De hecho aquí está, ¿no? La banda mu y beta, ¿sí? Que es la que en la banda de frecuencia donde existe actividad motora, ¿no? Sin embargo, hemos incluido también la beta para tener un poquito más de registro de señales, porque la persona, pues, durante el registro de datos permaneció de manera activa y alerta también en la ejecución de las tareas realizadas, ¿no? Bueno, vamos con el dataset ahora. Sí, el dataset que nosotros empleamos, no, en este trabajo no hicimos un registro de datos, sí hemos hecho nosotros registro de nuestros propios datos, de hecho en la presentación anterior que hice, hicimos un desarrollo de una metodología y registro de datos y todo eso. Sin embargo, acá no, acá nosotros nos basamos en una base de datos libre que se encuentra en Internet, de hecho está en Physionet. Justo antes de la presentación de hoy, la busqué un ratito, aquí está, a ver, esta es. Esta es la base de datos y bueno, una de las características, siempre en toda base de datos que tú vas a usar, tienes que, bueno, pues ver qué se hizo, ¿no? Aquí vemos que se usó el dispositivo BSI 2000 System, que es para registro de datos de 64 canales de EEG. Se trabaja a una frecuencia de muestreo de 160 datos por segundo, samples por segundo. Y lo interesante es que es un registro de 109 pacientes, 109 sujetos de prueba, ¿no? Esto de aquí, pues, si puedo, se los comparto acá, a ver si se puede. Ya, ahí lo tienen. ¿Ya? Entonces, ese es el dataset que se usó y lo interesante es que hay algunas tareas que fueron registradas en este dataset. Tenemos, bueno, eyes open, eyes closed, tenemos open and closed, left or right fist de una sola extremidad superior. Tenemos imagine open and closing left or right fist. En este ya es una imagenética, ¿no? O sea, la primera es, la tarea 1 es tarea motora. O sea, tú debes hacer la ejecución de la tarea y la tarea 2 es imaginar, ¿no?
La tarea 3 es abrir o cerrar ambas manos. Y obviamente es una flexión dorsal en los pies, porque no puedes hacer cerrar los pies, ¿no? O sea, es una flexión dorsal en los pies, plantar, perdón, en los pies, o una flexión plantar, ¿no? También, bueno, eso de manera motora y lo mismo en imagenético, ¿ya? En este trabajo nosotros nos vamos a centrar en estas dos tareas, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros empleamos ambas manos o ambos pies para detectar y mandar a mover una mano. Sin embargo, es porque nos centramos en detectar un poco la diferencia, si existe la factibilidad de diferenciar tareas motoras de extremidades superiores e inferiores. Eso también fue un poquito el contraste de este trabajo, así es que nos enfocamos en esas tareas. Sin embargo, si uno ya busca el control de una prótesis empleando datos de registro de manos, pues pudimos también haber usado la tarea 1 y 2, ¿ya? Sin embargo, el dataset te permite, pues, jugar ahí un poquito y ver, pues, experimentar con lo que tú gustes, ¿no? Ok, la distribución de electrodos es la 10-10 que ustedes ven aquí en la parte izquierda de la pantalla, ¿sí? Tenemos la distribución de 64 electrodos, 160 Hz como vimos hace un rato, y los registros tienen una ventana temporal de 4.1 segundos, que con 160 Hz nos da 656 samples, y tenemos, bueno, cogimos de todos los datos, hicimos un filtrado, porque hay algunos archivos que no están, hay unos archivos que tienen not at numbers, otros que no están completos los registros. Entonces nosotros en total tuvimos 90 repeticiones en este caso para poder procesar. Y aquí están las tareas que hemos indicado, ¿sí? Imaginar, abrir o cerrar a ambos pies, ¿sí? Perdón, abrir o cerrar, sí, ambas manos, y también tenemos, bueno, ambos pies, aquí dice ankles, pero es ambos lower limbs, ¿ya? Bien, vamos ahora un poquito a la descripción del hardware. Como les había comentado, ya llevamos un buen rato aquí trabajando con Field Programmable Gate Arrays. Son interesantes las tarjetas de FPGAs porque tienen una arquitectura mixta, ¿no? O sea, lo interesante es que este tipo de tarjetas, como tú puedes notar, tienen, por ejemplo, una componente de Hard Processor Systems, donde tú tienes ya un hard processor, un procesador ARM, por ejemplo, donde tranquilamente puedes correr ahí scripts de Python, puedes poner ahí un Nios 2 processor, ¿sí? Puedes instalar una distribución de Linux si prefieres, y bueno, puedes ahí como usarlo como un procesador ARM cualquiera. Y lo interesante es que tienes también aquí la posibilidad de un soft processor, ¿no? Aquí tú puedes en la parte soft de la FPGA agregar cualquier tipo de hardware que tú prefieras, ¿no? Sin embargo, pues, como tú ves, tiene ya físicamente conectados al lado de la FPGA ciertas interfaces y la parte de hard processor otras interfaces. Ya, pero nosotros, por ejemplo, hicimos esto, ¿no? Cogimos en la parte de hard processor, donde está el procesador ARM, por medio de Axibus para interconectar ambos lados del chip, ¿no? Usamos esa interfaz. En la parte de hard processor, nosotros conectamos el UART al puerto USB, ¿sí? Para tener acceso a los datos, ¿no? En este caso, en el lado de las FPGA fue donde conectamos los GPIOs. Como ustedes, bueno, les cuento un poquito, las FPGA son bastante buenas para realizar tareas. O sea, tú cualquier código que agregues es un hardware, se hace hardware, se configura como hardware. Tal es así que en este lado tranquilamente nosotros pudimos agregar PWM controls para operar cada uno de los servos de la mano. Sí, entonces, por ejemplo, aquí usábamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para la rotación del dedo, ¿no? Entonces tenemos 6 electrodos y lo usamos a través de PWM Control en la parte del Field Programmable Gate Array, y esto a su vez interconectado por medio de Avalon y Axibus hacia la parte de Hard Processor, ¿no? Entonces, esto fue el diseño de hardware que se realizó, ¿sí? Para controlar la prótesis desde el registro, bueno, desde el lado de los datos, ¿no? Ya les iré contando un poquito más acerca de ello. Bien, otro detalle interesante es lo siguiente. Bueno, esto es en la parte de hardware. Sin embargo, antes de ir acá al hardware, voy a explicar
un poquito de los datos. Si este hardware no trabaja, o sea, este hardware no es real time, esto es post acquisition. Así es que nosotros realmente lo que le enviamos al hardware que ustedes ven aquí implementado no son las señales de electroencefalografía en tiempo real, porque ya les había dicho que fue utilizado un dataset, ¿ok? Pero lo que sí hicimos fue hacer un preprocessing antes de enviar a la parte del hardware. ¿Y en qué consiste ese preprocessing? Pues el filtro que les había comentado hace un rato, entre el rango de 5 a 50 Hz, ¿no? Para permitir pasar a las bandas de mu y beta que nos interesa analizar. ¿Ya? Luego de eso, aquí hicimos el Novel Processing Techniques empleando Unsupervised Learning para los electrodos. Ya vamos a ver este bloquecito, ya vamos a ver más adelante eso. Entonces hicimos el tema del pre-processing, hicimos el tema de del Novel Pre-Processing que vamos a ver ya mismo. Y luego de eso obtuvimos nosotros los datos. Ya, por ejemplo, nosotros teníamos ya un dataset de datos. Por ejemplo, aquí teníamos ya los features y teníamos aquí su respectivo label, ¿no? Entonces, luego nosotros generamos todo un conjunto de, bueno, llamémosle dataset, donde tenemos los features y los labels. Y luego nosotros, bueno, eso es después de este bloque de feature extraction. ¿Sí? Luego de eso nosotros le enviamos al clasificador. Todo esto fue post-adquisición, o sea, hicimos el pre-processing, hicimos la asignación de, bueno, la agrupación de los electrodos, luego la extracción de las características y luego enviamos a entrenar un supervised learning a base de neural networks para poder hacer la clasificación, ¿ya? Ahora, lo que quisiera dejar en claro es que este conjunto de aquí que nos permitió entrenar la red neuronal para clasificar es lo que nosotros luego vamos a enviarle a este hardware, ¿sí? Entonces el hardware que diseñamos no es que va a hacer el proceso de entrenamiento, lo hicimos post adquisición y luego que ya definimos los parámetros de la red neuronal, lo embebimos aquí en el System on Chip de la FPGA, ¿sí? O sea, aquí ya viene la red neuronal entrenada y lo que hace es recibir, por ejemplo, un feature en el input, ¿sí? Recibe un feature, nosotros ya sabemos el label, le enviamos el feature, le decimos que clasifique y luego el resultado de la clasificación lo comparamos con el label, le decimos, ah, sí hizo bien la clasificación, no le hizo bien, y luego cogimos eso y bueno, hicimos un fold, lo repetimos 10 veces y en función de eso determinamos el accuracy del clasificador del hardware que hemos implementado. Eso lo vamos a ver ya al final, pero así es como funciona, ¿no? Entonces todo esto es post-acquisition, como ustedes podrán notar. Viene el tema del preprocessing, que ya lo comenté hace un rato, y aquí está la parte del Unsupervised Learning Architecture for selection the electrodes and significant signal with PCA. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Primero, en esta parte le enviamos todos los electrodos, ¿sí? Todos los electrodos, digamos, cogemos un archivo, ¿sí? De todos los que de todos los sujetos. Cada sujeto tiene n repeticiones, ¿no es cierto? Entonces, cogimos un archivo de estos que tiene 64 columnas que representan los electrodos, ¿sí? Entonces, de la 1 a la 64. ¿Qué hacemos con esto? Esta es una información temporal de cada electrodo, ¿ya? Entonces, de ahí, bueno, pues, aquí lo que hicimos fue realmente un normalization, ¿sí? Aquí lo representamos como min, pero es un normalization que se hizo porque hay electrodos, por ejemplo, que tienen una mayor amplitud que otros. Sin embargo, nosotros no queremos sesgar a nada del proceso ni el clasificador siquiera. Así que todo le hicimos un normalization con sus valores máximos entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, una vez que están normalizados, sacamos un spectrogram de esto, ¿sí? Y lo que realmente nos interesa aquí de manera inicial es aquellos que tienen un símil en power and time, o sea, aquellos que tienen una mayor potencia en el tiempo, ¿no? Básicamente lo que quiero explicarles es esto, digamos que tú en este momento tienes la mano abierta, ¿ya? Y digamos acá tú haces ya el puño. Sí, ¿por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque todo el dataset fue realizado con sujetos sanos y pues ese es el dataset, ¿no? Básicamente cerrar la mano y bueno, y la parte imagenética motora también, pero con sujetos sanos. Entonces, por eso te digo que ellos tenían la mano abierta, mano cerrada, en este ejemplo puntual que estoy definiendo acá, ¿no? Entonces, si tú haces una gráfica del Power Spectral Density y el tiempo de los 64 electrodos, tú vas a ver que en algún momento dado los electrodos todos tienen un comportamiento algo similar, pero en un momento dado los electrodos tienen una mayor potencia, ¿ya? Aquellos electrodos que tienen una potencia, o sea, están
tienen un comportamiento similar en potencia, no en frecuencia, sino en potencia. O sea, en un tiempo determinado se empiezan esos electrodos a recibir más energía, ¿sí? De parte bueno, de la actividad que se esté realizando. Significa que ese grupo de electrodos tienen están aportando con información. O sea, esos electrodos que realmente tienen movilidad, movimiento en ese momento, son los que efectivamente tienen que ver con la actividad que se está realizando. Entonces, para eso hicimos este espectrogram y usamos aquí K-means para que los clusterice. O sea, que K-means diga, ah, no, este grupo es uno que no tiene mucha, o sea, tienen similitudes entre sí, pero es un grupo X, un grupo 1, y este es otro clúster donde sí tienen mayor amplitud, ¿ya? Entonces nosotros hicimos 3 clústeres, ¿sí? Obviamente hay unos que tienen poco, otros tienen un poquito menos, ya, son 3 clústeres, 2 y clúster 3, ¿ya? Entonces luego de eso nosotros, eh, luego que ya generamos los clústeres, ¿sí? Luego pues seleccionamos, ¿no? Entonces seleccionamos aquellos que tienen mayor potencia para poder enviar al Principal Component Analysis, ¿sí? En caso de que, para hacer un poquito la reducción de dimensionalidad, en caso de que sean muchos electrodos, bajarlos un poquito, ¿no? Bueno, aquí está el espectrogram. El espectrogram que usamos te saca información, bueno, la información que realmente nos interesa es PSD y tiempo, para ver la resemblanza que les había contado. K-means los agrupaba, como ya conté hace un rato, y luego le enviamos al PCA, ¿no? Entonces, el PCA bajábamos la dimensionalidad para finalmente enviar al feature extraction, ¿sí? Todo esto fue post adquisición, ¿no? Con PCA nosotros generábamos 4 componentes principales, bajamos la dimensionalidad a 4 y obviamente con su respectiva etiqueta. O sea, una vez que ya teníamos el archivo de 64 electrodos, bueno, de 1 a 64, cogimos y lo bajamos a los que realmente tenían similitud, digamos que sean del 1 al 10. Luego de ello, con PCA bajamos a 4, ¿ya? Y luego a ellos les sacamos les hicimos feature extraction y usamos otra vez Power Frequency Spectrogram. En este caso, pues lo que nos interesaba es, a ver, el anterior fue tiempo potencia, el otro era frecuencia y potencia, ¿sí? Entonces, para el feature extraction, nosotros nos interesaba frecuencia y potencia, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, nos interesa aquellos que tienen una mayor, por ejemplo, aquellos que tienen mayor potencia en el rango de frecuencias que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, específicamente hablando en el rango de la banda de 7.5 a 31 Hz. 7.5 a 31 Hz. ¿Ya? Entonces, con esto sacábamos las características. ¿Cuáles eran las características? El Power Spectrum Density máximo, el Pmax, y la frecuencia en ese valor máximo por electrodo, ¿sí? Entonces, de cada electrodo sacábamos, por ejemplo, el electrodo 1 tenía esto, potencia máxima y en qué frecuencia fue esa potencia máxima. El electrodo 2, potencia máxima y en qué frecuencia fue esa potencia máxima, y así por cada electrodo, ¿no? Pero siempre y cuando, obviamente, están en ese rango porque ya lo filtramos, pero sí están ahí, ¿no? Perfecto. Entonces, luego de eso, hicimos una red neuronal con un input, un hidden y un output layer, en cuyo input layer pues pusimos unos 10 neuronas en el hidden layer y empezamos a hacer el entrenamiento, ¿no? Entonces, el archivo que se enviaba a la red neuronal para entrenar, pues tenía pues la potencia, la frecuencia de ese valor de potencia del electrodo 1, potencia del electrodo 2, frecuencia del electrodo 2, potencia del electrodo 3, frecuencia del electrodo 3, potencia del electrodo 4, frecuencia del electrodo 4 y su respectivo label, ¿ya? Entonces nosotros cogimos el 70% de los datos y mandamos a entrenar y luego con el 30% pues validamos, ¿no? O sea, esto de aquí. El training y el testing, ¿ya? Entonces cogimos, entrenamos y validamos, entrenamos el modelo y una vez ya entrenado, pues eso fue lo que luego se lo puso acá en la parte de la FPGA, ¿no? Entonces luego ya en la FPGA corrimos aquí en la parte del ARM, corrimos la parte de la red neuronal para poder cada vez que vienen nuevos datos, cada vez que lee un dato, pasarlo, perdón, la red neuronal está acá en la FPGA, Neural Network. Entonces lo que hacemos con la parte de hard processor, que es la que tiene conexión al USB, fue coger y leer esos datos, esos archivos que ya estaban en una sola fila, ya está resumido toda una ventana temporal,
de comportamientos, y lo que hacemos es decirle a la red neuronal, mira, este es el input, ¿ya? Y sin embargo el output nosotros lo separábamos, una vez teniendo el resultado empezábamos a comparar y ver si es que estaban aciertos o no aciertos, ¿no? Y eso de ahí hicimos con false, ¿no? Entonces eso de tema de false es algo que se hace bastante para ver qué tan bueno es un algoritmo. Lo que hicimos fue, por ejemplo, coger un fold y decir, este es 70 y este es el 30, fold 1. Fold 2, este es 70 y este es 30. Fold 2. Fold 3, este es 70 de manera aleatoria y este es el 30. Y hicimos esa comparación 10 veces y el resultado fue este de acá, ¿no? Con 5 neuronas en el Hidden Layers, esta configuración de la red neuronal la íbamos variando para ver cuál era el número óptimo para neuronas en el Hidden Layer. Obtuvimos un 94.8 de accuracy en la clasificación, ¿sí? Con 10, un 96.4 y bueno, y así íbamos variando y vimos que un buen punto de operación era este porque a medida que aumentábamos la complejidad de la red neuronal, no es que mejoraba el accuracy, pues nos quedamos con 10 neuronas en el Hidden Layer. Ya, ok, bueno, pues esto también lo hicimos el 70 del training, 15 para validation y 15 para el testing, ¿no? Validation y testing. Bien, eso básicamente. Mm, Luego de ahí, bueno, pues aquí tenemos un poquito los clústeres que se forman con las tareas que habíamos comentado al inicio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las tareas de extremidad superior, ¿sí? De imaginético de extremidad superior y las tareas imaginéticas de extremidad inferior. Sí, en este caso solo nos enfocamos en la parte imaginética y tenemos que imaginética para extremidades superiores, se formó este clúster. Obviamente el clúster lo hace en función de la tarea, ¿no? Dependiendo de la actividad cerebral que tú hagas, pues hay cierto grupo de electrodos que se iluminan. Bueno, aquí lo ponemos gráficamente como que se iluminan, pero realmente su densidad espectral incrementa, es decir, tiene más energía, y es porque hay una actividad en ese momento durante la ejecución de la tarea, ¿no? Entonces, para las tareas de extremidad superior, vemos que todo este grupo de electrodos genera mayor densidad espectral y magnético, por supuesto. Y para aquellas tareas de extremidad inferior y magnéticas, se agrupaban todo este grupo de electrodos de acá, ¿no? Entonces, es esa la razón porque el clasificador, pues, bueno, antes del clasificador, nosotros seleccionábamos los electrodos y a eso les extraíamos las características, ¿no? Y es por eso que como son electrodos diferentes, ubicados en regiones diferentes, en este caso, bueno, unos sí que se solapan, pero eso pues ayudó mucho a tener un accuracy bastante, bueno, bastante alto, ¿no? ¿Qué más? ¿Por qué usamos PCA? Usamos PCA para mantener estándar la cantidad de inputs aquí en la entrada de la red neuronal, debido a que si nosotros variamos, o sea, por ejemplo, la cantidad de electrodos para la extremidad superior que la inferior no son los mismos, pero gracias al PCA nosotros estandarizamos un número específico de electrodos y eso les extraíamos las características, ¿no? Bien, entonces para ello pues se hicieron las pruebas con la red neuronal y en conclusión podemos decir que en la parte de validations, sí, porque esto fue en la validation accuracy, tuvimos un 93.7 y ok, y este fue una validación, o sea, esto fue con la validación de los datos ya entrenados, sin embargo nosotros nos separamos, nos reservamos un grupo de datasets para hacer una validación empleando ya el hardware y pues obtuvimos un 95.1% de accuracy. Aquí están algunos de los resultados, bueno, eso también fue parte de los resultados, unos resultados en cuanto a consumo de recursos de hardware que habíamos hablado, porque siempre eso es algo que nos interesa, no solamente basarnos en la parte de la accuracy, sino también a ver cuánto consumimos de hardware. Pues no nos fue tan mal, ¿saben? La cantidad de elementos lógicos configurables que usamos de la FPGA de 10 estándar de Intel fue de un 52%, una Ciclón 5 de Intel, ¿no? Ciclón 5, System on Chip. Total de block memory bits usamos menos del 1% y en cuanto a los números de pines usamos un 73%, ya que nos tocó pues conectar periféricos como servomotores, la interfaz serial para recibir los datos, leerlos, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de periféricos. Ya, algo interesante también que nos interesa mucho siempre evaluar es el tiempo de respuesta y el tiempo de clasificación que
que usa la red neuronal aquí en la FPGA es de 8.8 microsegundos, lo cual es bastante bueno. Eso significa que, pues, usar ese tipo de clasificadores que puede quizá demandar un poquito de tiempo, bueno, claro, y entrenados, por supuesto, se lo va bien implementar en la parte del FPGA, ¿no? Tal es así que actualmente estamos ya como trabajo futuro empleando la parte del Hard Processor System para lectura de periféricos de datos, pero en la parte del Soft Processor System, bueno, de la FPGA, ¿sí? De la FPGA, poner aquí algoritmos de clasificación ya entrenados para ejecutar de manera más rápido procesos, ¿no? O sea, eso va bastante bien hacerlo en este lado del soft processor, ¿no? Ok, podemos notar en conclusiones que tenemos una, bueno, según el homúnculo de Pinfield o las regiones de la actividad del cerebro, por eso yo también puse por aquí la imagen. Quería comentarles algo. Con respecto al homúnculo de Pinfield, indica de que la actividad de extremidades superiores está más, bueno, en la parte de la corteza motora, más en la parte un poquito alejado del homúnculo de Pinfield, que es esta línea, esta fisura que está a la mitad del cerebro, ¿no? Pero la actividad de extremidades inferiores está más, bueno, ya como que entra aquí, ¿no? Es como que va de aquí hacia adentro, entonces por eso es que tiene mucho sentido de que cuando hicimos la agrupación, bueno, cuando visualizamos el clustering que hizo K-Means con los electrodos en función de las tareas, tiene sentido de que la actividad motora de extremidades superiores esté más separada del homúnculo de Pinfield, de la parte central del cerebro, mientras que para actividades motoras esté más próximo, más hacia adentro, ¿no? Claro que uno puede decir, bueno, pues resulta que esta es la región occipital. Sí es cierto, pero recordemos que estas son actividades imagenéticas. Si no es actividad motora pura, si no, ahí estuviese más hacia acá arriba en la parte de la somatosensorial y la parte de la corteza motora. Pero dado que son imagenéticos, pues tienen este comportamiento como pueden notar. ¿Ya? Eso fue lo interesante. Sí, ya, obviamente el uso de K-means y PCA nos ayuda, obviamente, en costos, porque si no hubiésemos tenido que hacer una red neuronal, un neural network para la parte M1, que es actividad motora de extremidad imagenético motora de extremidades superiores, que tiene una cantidad X de electrodos, mientras que la actividad inferior tiene otra cantidad Y de electrodos. Imagínense, hubiésemos tenido que hacer otra red neuronal con números diferentes de pines. Entonces fue interesante usar PCA para bajar la dimensionalidad y luego de eso sacar las características, y de esa manera nosotros nos ahorramos y usamos solo una red neuronal que nos permitió entrenar con ambos datasets, extremidades superiores e inferiores, obviamente. Bien, eso sería. Si tienen ustedes interés en este tipo de tópicos, aquí en FIEC se da una maestría de ingeniería biomédica con temas afines. Hay muchos expertos en el área muy capaces con temas similares. Si les interesa, pues aquí está la maestría en FIEC. Si tienen dudas, esta es la autora principal, la ingeniera Alison Constantine, y mi persona, Víctor Sanza. Si tienen dudas, pueden escribirnos, y sin más que agregar, gracias. Y si tienen dudas, pues respondamos las algunas. Las preguntas podrían ser en el chat o directamente tomando el micrófono. Bien, ok. ¿Dónde se publicará la grabación de este paper? Oscar, creo que es aquí en la página de FIEC. Ahí en la página de FIEC donde se publican todas las charlas FIEC, me parece. Así es. ¿Tiene el enlace, Dianita? Charlas FIEC. Sí, aquí en la página de Charlas FIEC está absolutamente todas las que se están dando. Entonces aquí creo que sí están algunas. Ajá, mira, por ejemplo, aquí di la vez pasada de SSBP, y aquí está el vídeo. Ahí te lo puedes ver si quieres. Y aquí va a estar publicado, o sea, tranquilo, en cuestión de ratitos, minutos, segundos, ya estará. Bien, esa fue la primera pregunta de Oscar Veloz.
Ya, el paciente debe estar afeitado para conectar los electrodos. Es de preferencia, ¿sabes? Es de preferencia. Alejandro Quimis, ¿qué tal? Qué gusto. Verás, sí, porque bueno, hay personas que presentan mayor vellosidad y cuando tú le pones el electrodo y lo sacas, pues obviamente va a ser un poco doloroso. Entonces sí, en efecto, cuando tú vas a hacer el proceso de registro sí se recomienda, pero no es necesario, o sea, a menos que tú reutilices los electrodos, lo cual no se lo recomienda, porque siempre es necesario, o sea, usar los electrodos, ponerlos, esos vienen de paquete, vienen en la farmacia y todo y tal, tú los pegas, haces los registros y reutilizar el electrodo no es tan conveniente, o sea, si tú estás haciendo un dataset, si estás haciendo ya pruebas del dispositivo final, a la final ahí puedes ir reutilizando contigo mismo el electrodo y ver cómo va bajando un poco el accuracy, depende del clasificador que hayas usado, pero eso. ¿Qué es un clúster? Bueno, cuando usas métodos de unsupervised learning, como K-means, clúster es como un grupo, sí, que se forma. El clasificador, bueno, el clustering busca resemblanza entre los electrodos, o en este caso electrodos. Voy a hablar de electrodos porque en este caso son electrodos. Entonces él, por ejemplo, dice, bueno, este grupo de electrodos me parece que tiene un comportamiento similar, así es que yo los agrupo, ¿sí? Ok, entonces, por ejemplo, digamos que el feature sea la amplitud, porque si lo estamos dando los datos en series temporales, sería la amplitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú ves este es un electrodo, y este es otro electrodo, y este es otro electrodo, y este es otro electrodo, entonces cuando va el K-means dice, mira, este es el electrodo 1, el electrodo 2, el electrodo 3, el electrodo 4. Él dice, bueno, voy a coger y hacer una gráfica de amplitud, por ejemplo. Digamos que sea solo un eje, amplitud. Entonces dice, el electrodo 1 y 2 tienen más amplitud, entonces los pongo acá, E1 y E2. Y el electrodo 2 y 3 tienen menos amplitud, los pongo acá, E2 y E3. ¿Ya? Basados en la distancia euclidiana entre esos puntos, él dice, ¿sabes qué? Mira, a mí me parece que todos estos de acá pueden ser un clúster, ese también es un parámetro que se configura en los hiperparámetros del algoritmo, y este dice, ah, este es el clúster 1, y este es un clúster 2. ¿Ya? Eso es un clúster, Alejandro. Oscar Veloz nuevamente, ¿cuáles son las unidades de ese gráfico de clusters? Ah, pues como te digo, depende en este caso de las amplitudes. Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? En este caso también son amplitudes, ¿no? Entonces tenemos electrodos que sí tienen amplitudes similares y estoy respondiendo también a la pregunta de Alejandro. Sin embargo, hay algunos outliers, ¿sí? Hay outliers que son electrodos que quizás en un momento dado se dispararon y bueno, ahí están esos electrodos, ¿no? ¿Ya? Bien, ¿qué más? ¿Por qué hay valores negativos en la gráfica? Ese fue Andrés Castro. Bueno, como te digo, esta es una representación gráfica de los clústeres, ¿no? Obviamente, también los electrodos en el proceso de registro sí presentan valores negativos. Hay electrodos que tienen valores positivos y negativos, por eso es que aquí también ves valores negativos. Con un enter. ¿Qué? Ya, podríamos hacer con una Raspberry Pi lo mismo que se hizo. Sí, de hecho sí, Oscar, claro que se puede hacer lo mismo con una Raspberry Pi, bueno, de hecho sí. Sin embargo, o sea, te va a dar igual lo mismo, sí, de hecho sí, hubiese sido, bueno, la Raspberry Pi tiene esto, mira, una Raspberry Pi es esta parte del hard processor, porque está a base de un procesador ARM, ¿no? Depende si la Raspberry Pi 4 es un ARM Cortex A73, ¿sí? 72 creo que era. Bueno, A53 la 2, la 3 y la 4 A72. Bueno, entonces sí, en efecto, tú puedes hacer la lectura de los datos, puedes ahí poner en una funcionalidad la red neuronal entrenada y justamente una vez que ya lo entrenas, puedes generar las salidas en PWM. Generar PWM en Raspberry sí se puede también. O sea, la Raspberry Pi no tiene salidas, ¿qué te digo? No tiene salidas con PWM como un microcontrolador, pero sí puedes hacerlo por firmware. De hecho, justo hoy día dimos la clase de sistemas embebidos y le hice fork a la práctica 9 de Tony, si me escuchas, gracias. Le hice fork a la práctica 9 que fue desarrollada en el aula y aquí está, miren, el PWM para Raspberry Pi. Entonces, si te interesa, pues le hice fuera la práctica de embebidos. Este es lo que damos en sistemas embebidos. Si te interesa, pues ahí está el GitHub para que lo puedas usar, ¿ya? ¿Qué más?
Estamos por acá, por acá abajo. Sí, trabajo de redes neuronales, claro que se puede. Oscar, sí se puede, por supuesto. Tienes que hacer un script nada más entrenando la red neuronal. O sea, la red neuronal la puedes entrenar, post adquisición en tu computador o en tu PC, y luego ya esa red neuronal entrenada la puedes poner con Python en tu Raspberry Pi. Claro que sí. Principal Component Analysis, lo que habíamos hablado para bajar la dimensionalidad de los electrodos, ya que no sabíamos, bueno, exactamente cuántos electrodos iba a dar en cada uno de las tareas, así que hicimos PCA para estandarizar la red neuronal que sabíamos que íbamos a poner en la FPGA, entonces por eso lo hicimos. Ya, claro, Oscar, ya te paso el link del paper, está justo aquí. A ver, está, a rato que se me pierde el ratón. What? ¿Qué pasó? Ahí. Este es el enlace del paper. Puedes acceder y te lo descargas nomás. Si estás aquí en Sport, creo que sí te deja. También creo que afuera te deja descargar. Si estás fuera de Sport, sí te deja descargar. Está abierto. ¿Ya? ¿Qué más? Pues ese fue Oscar, Alexander, Zabarieta, ¿qué tal? Sí, he visto que hay algunas aplicaciones de Jetson Nano, son interesantes, con Raspberry Pi también. Jetson Nano sí tiene buen soporte, esa tarjeta de NVIDIA es bastante interesante, pero por ejemplo yo me iría con Jetson Nano si fuese a hacer el entrenamiento en el hardware, ¿no? Porque sí tiene un buen performance computacional esa tarjeta, ¿no? Pero si lo haces así como estamos viendo acá, o sea, por ejemplo, toda la parte de entrenamiento lo puedes correr en tu computador y luego el modelo entrenado, cargarlo en Raspberry o en Jetson, te da igual. O sea, ahí estarías desperdiciando el performance que tiene el Jetson. Pero si quieres hacer el training, sí lo puedes hacer, ¿no? Hay algunas herramientas, por ejemplo, puedes usar MicroPython, inclusive, bueno, MicroPython es como para micros, pero puedes usar Python también en la Jetson Nano, en la Raspberry Pi, también puedes usar, eh, sí, Python sería, ¿no? Básicamente también hay, imagina, un ratito, Python, Neural Network, puedes usar algunas librerías puedes usar sklearn también, por ejemplo, para hacer entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial usando Python. Sí, bueno, hay algunas librerías que puedes usar, ¿no? Ya, el tema del streaming de los datos en eje, eso es interesante, ¿sabes? Si vas a hacer una aplicación en real time, hay el LSL, ¿sí? De hecho, hay un GitHub que también lo hicimos aquí para registro de datos en tiempo real. Aquí está este repositorio que también hice de Human Machine Interface. Y aquí tengo algunos scripts que hemos desarrollado acá con algunos proyectos que hemos hecho. Por ejemplo, tenemos este OpenBCI Data Acquisition, que es con el OpenBCI, y aquí nosotros usamos el protocolo LSL para el streaming. Así que ahí obviamente tienes un mayor tráfico de datos, pero trabajamos a 100 Hz nosotros. Si te interesa, pues aquí hay este GitHub con el cual puedes trabajar. Pero sí es importante, si haces real time, ahí tienes que manejar el streaming de los datos, y en efecto, puedes usar LSL, que es una aplicación interesante que te lo ofrece el OpenBCI. Si ya usas otro tipo de periférico, ahí sí tienes que ver un poquito el fabricante cuál te recomienda, ¿ya? ¿Qué más? Ya, ese fue Alexander. Vamos con Excel. Espinosa, ¿qué tal? Mm, ya, bueno. La única ventaja que presenta la FPGA es el tiempo de clasificación. ¿Ya? Obviamente, aquí en esto pues no lo vas a ver tan bien, porque quizás es una aplicación un poquito sencilla, pero hay otras aplicaciones que si tú la usas con una FPGA, pues ahí sí que es algo súper interesante que se puede hacer. De hecho, por aquí estábamos el otro día con Dani Torres, un amigo, estábamos revisando, un amigo de STI, estábamos buscando algunas aplicaciones, creo que era este. No, no era este.
con él estábamos viendo en qué utilizar, por ejemplo, una FPGA. Y cuando tú ya haces Edge Computing o Cloud Computing, por ejemplo, si quieres hacer ya un Cloud Computing para clasification, ahí sí te va bien una FPGA que obviamente tiene, como te digo, un tiempo de clasificación súper rápido. Por ejemplo, si tú estás en la parte del Edge Computing con tu gadget de medición de datos de electroencefalografía, estás con tu Raspberry Pi haciendo registros en tiempo en línea y clasificación, no pasa nada. Pero si tú ya quieres, por ejemplo, aprovechar el desempeño de una FPGA, puedes acá arriba puedes montar el training y cada cierto tiempo actualizar los parámetros del clasificador acá abajo para que el clasificador sea mejor o vaya mejorando en función de los datos que vas, o a medida que lo vas usando, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, viene bien el uso de la FPGA y lo hace súper rápido, como verás. O sea, usamos 8.8 microsegundos en tiempo de clasificación, es súper rápido, ¿no? Métricas en cuanto a comparación de esto aquí en una Raspberry Pi sería interesante de hacerlo. Tenemos métricas en cuanto a funciones recursivas, la cual FPGA pues, es bastante bueno, pero sí sería interesante hacer una comparativa de esto mismo, pero en una Raspberry. ¿Sí? ¿Qué más? Caray, se me está demorando un poquito más. A ver, ese fue Excel. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti por estar aquí. Santiago, ¿en qué programa se hace el entrenamiento de la red neuronal? Bueno, en este artículo usamos NeuralNet, el toolbox de MATLAB. Usamos el toolbox de MATLAB. Toolbox de MATLAB. Classification Learner, ¿no? Classification Learner es el toolbox de MATLAB que usamos para el tema de la clasificación. En cuanto a la red neuronal, ese te bota algunos algoritmos, decision trees, pues bueno, y otros más. Pues también podemos usar clustering, ¿sí? Para pruebas de conceptos. ¿Por qué usamos MATLAB? Porque aquí fue bastante sencillo hacer el spectrogram, ¿no? De pronto también, bueno, obviamente en Python también se lo puede hacer, pero acá pues es un poquito, hay muchos ejemplos en cuanto a análisis espectral y por eso fue que lo usamos en MATLAB, pero esos fueron los toolbox que usamos, ¿no? Usamos Classification Learner y también hay Clustering Learner, me parece, aquí en MATLAB, que te voy a cargar un poquito. ¿Algún video o imagen para este proyecto? Ese fue Andrés Castro. Imagen para este proyecto. Sí, justamente ahora último presentamos un video que fue presentado por OpenBCI. De hecho, si ustedes van al fabricante del OpenBCI, al que desarrolla estos dispositivos de registro de señales, van a Community. Aquí está un video que nosotros hicimos. Entonces te lo paso para que lo puedas leer. Aquí está un poquito el resumen, aquí están algunos repositorios, aquí están los códigos que hicimos está en el GitHub y ahí está el video para que lo puedas ver, ¿ya? ¿Qué más? Ya abrió MATLAB. Entonces aquí en MATLAB tú tienes en apps, por ejemplo, el que yo suelo usar aquí, para pruebas rápidas y conceptuales de clasificación, uso el Classification Learner. Para pruebas de regresión, Regression Learner. Y también por aquí debe estar, sí, Deep Learning también, para hacer pruebas de algoritmos de redes neuronales, ¿ya? Chévere, entonces listo, Andrés. De nada, Andrés. Y bueno, pues eso sería todo por ahora. Agradecerles por la oportunidad. Bueno, Angélica, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues esperen, pronto estará publicada la presentación ahí. Muchísimas gracias. Bien, a ¿Ya? continuación damos paso, muchísimas gracias al máster Víctor Asanza. Bien, a ¿Ya? continuación damos paso para la toma de una fotografía, una captura para el sitio web de CIET. Así que agradecemos a los señores profesores, invitados, estudiantes que se encuentran en activar sus cámaras para poder hacer la captura. Voy a dar paso al departamento técnico de CIEP, quienes van a realizar la captura. Aparte de eso, quienes deseen recibir comunicaciones de nuestras charlas CIEP, agradecemos colocar sus correos electrónicos para enviarle una invitación personalizada. Si les interesa tener información sobre nuestras charlas CIEP relacionadas al área de electrónica y automatización. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos. Por favor,
si fueran tan amables de encender su webcam para realizar la toma de la foto que será publicada en las redes sociales. Ya de poco a poco se van uniendo más participantes. Listo. Entonces, a la cuenta de 3, se tomará la foto. 1, 2, 3. Ok, una foto más. 1, 2, 3. Ok, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Bye, Gracias. pasen bien. Ok, muchísimas gracias a todos. Que tengan una buena tarde. La charla ha finalizado. Gracias. Gracias. Máster Víctor Azán.